London School Economics con la conferencia Cómo cooperar en un escenario de polarización. Adelante, doctor Dole. Hola. Sí. ¿Qué pasa? Muy bien. Ok. Gracias por tenerme. Es un honor estar aquí. Una cerveza, por favor. That is it. That's it. Fini. Muchas gracias. Thank you so much. From the East End of London, and I will try to talk slowly because my natural voice is very fast. So I will try to talk very slowly for those of you that need to translate into Cockney. So I'm going to explain the context of the title of this talk, which, first of all, in English, I should say thank you so much for having me here. It is a real honor to be here. I'm going to try and talk for about 40 minutes or so to leave some time for some questions. I'd like to interact with you insofar as that's possible in a space of this size. Now, you know all this anyway. Your health system's doing all right? I mean, is the glass half empty or half full? I mean, I guess you could say it's half empty if you're one place lower than the UK in terms of efficiency. But you could say it's half full if you're doing better than Canada, USA, and Australia. Medio lleno si se tratara de Canadá o Australia. Of course. Pero por supuesto, ustedes tienen problema con el acceso a los servicios de salud en los lugares rurales. Estaba yo reuniendo un poco de información acerca de Colombia y estaba interesado en encontrar cómo sus, según entiendo yo, dentro de en 5 años las mujeres viven 7 años más que los hombres y en los Reino Unido el promedio de hombres de 67 y las mujeres viven más como 7 años más que los hombres. You could say that's really unfair. Well, in fact, it is really unfair. Not you could say. Podrían decirlo. Those poor men. Pobres hombres. Get so many fewer years in retirement than women. Interestingly, I've had quite a varied academic career. I've moved around different disciplines over the last 3 decades, and I trained as a health economist. I did lots of work on the quality adjusted life years about 3 decades ago that fed into NICE. And one of the things we asked people around that time was about the unfairnesses of the life expectancy difference that you find between men and women. And there were 2 reasons why people thought it wasn't actually unfair at all. One is that it's fair compensation for other disadvantages women have in life. So they earn less money and they have to pick up a lot more of the burden of life generally. So they live a bit longer is kind of some kind of compensation. And the other reason people gave was that somehow the difference between life expectancies of men and women is natural and intended. Of course, I don't have time to go into those arguments any more than that, but I think it's interesting, at least, to consider the fairness of some of these things. And I want to place this in an important context because, again, just like the UK, I've lost my slides in front of me. Just like in the UK, you have fertility rates that are falling. In the UK, we're getting to about 1.5
So as many of you will know, you need a replacement ratio, you need a fertility rate of just over 2, 2.1, 2.2 to maintain population levels. We're having reduction in the fertility rate in the same way as Colombia is. We have positive net migration into the UK, but all the political parties in our general election are speaking about those numbers down. Porque hablando de que hemos tenido estos números hacia abajo, entonces la gente está migrando de Colombia For funding health services, for funding pensions. You know, in the UK, we introduced the old age pension in 1908, and it was set at 70 years of age. The average life expectancy in 1908 in the UK was 50. So no one was really meant to get their pension. It was targeted at a handful of very lucky people that lived 20 years longer than everyone else on average. And yet we've now seen a world where retirement age is like where you get maybe a third of your life for some people are lived in retirement. And given the lower fertility rates and given all that exists around the costs of healthcare and pensions and other public services, this is unsustainable. This is unsustainable. And at the same time, most healthcare systems are talking about how they can spend more money on healthcare. I read that Colombia wants to try to get up to the OECD average. In the UK, we've gone from spending about 8% of GDP on healthcare about 20 years ago to 12% roughly about now. And it's about, you see this a lot in our campaigning at the moment for our general election, which is on the 4th of July. It's about how we can give more money to the NHS, more money for health services. This is unsustainable, and it creates almost, I think, a perfect storm. The perfect economic storm, and I suspect that much of the discussion that you're having and will be having over the course of this conference and beyond will be about some of those economic issues. But I want to have a discussion with you today about some of the psychological impacts and some of the psychological consequences. So I should say, as you know, as I said, I'm trained as an economist. I've been interested all of my life in how you value hard-to-value stuff like health. But I guess I've kind of morphed more into being a psychologist over the last couple of decades, and particularly interested in ways in which we understand and change human behavior in health and elsewhere. And one of the many things we've witnessed over the last couple of decades, which will be a big part of what I'm going to say in the next half an hour, is an increase in what's called affective polarization. Political scientists use this term as a measure of how much you like your in-group and how hostile you feel towards the out-group. And we've seen across many countries around the world an increase in the hostility, in particular, towards people that we see as different to us or have different beliefs to us. Interestingly, there hasn't been so much of a divergence in beliefs, right? So we're not polarizing so much in what we believe, we're polarizing in our hostility towards people who believe something different to us. And if we're going to address this economic storm, then we need to have grown-up conversations with people that disagree with us about how we should move forward. And that's going to be the sort of central tenet of what I'm going to say. And the reason I'm going to say that, in part, is because I've just written a book about it. And I'm just about, hopefully, fingers crossed, when that's published early next year. It takes a long time for book publishers. Mi libro se publique el próximo año, que sea un bestseller como Happiness by Design, Feliz por Diseño. Hay una traducción al español de ese libro. Felicidad es la traducción de Happiness. Entonces vamos a hablar acerca de la salud y la felicidad, que es una parte muy importante de esto. Pero, por supuesto, voy a hablar acerca de lo que es creer.
Si ustedes nunca han escuchado esta palabra antes, es una palabra nueva. Es mi palabra y quiere decir la discriminación contra alguien que tiene diferentes creencias a las suyas. Entonces, déjenme aclararles esto. Digamos que yo soy una persona profesional en la vida y ustedes también, y eso para mí es importante, pero yo creo como una señal o un símbolo de su carácter. Y se crea algo que es fundamental. La forma en que yo desecho todo lo demás que usted tiene para ofrecerme. Y esto es lo que yo pienso que es la polarización. Es el desecho completo de las características de otras cosas que, por ejemplo, sexismo, como cosas que yo puedo observar como características que puedo observar acerca de usted. Y cosas que yo puedo observar de usted que pueden ser importantes para mí. Entonces, el conocimiento es como una terapia, como mi esposa es psicoterapeuta, entonces es un hogar bastante interesante. Nosotros tenemos dos adolescentes. Ya a medida que ellos están creciendo, nosotros empezamos a preguntarnos si es bueno o es malo que nosotros estamos tratando de trabajar con ellos como en las películas, como si fueran los buenos y los malos en las películas de vaqueros. Hemos enfrentado significativos y radicales problemas económicos que no hemos podido tratar desde una sola perspectiva. Tenemos que escuchar en diferentes alternativas para socializar. Entonces tenemos que separar nuestros roles y nuestra política en este momento se convierte en el adversario, que yo creo que es lo que mismo que pasa por acá. Esas personas que van y salen del poder y es el momento que tenemos en las conversaciones acerca de los desafíos y si ustedes quieren que yo enfatice más en las creencias que tenemos acerca de lo que pensamos de alguna persona basados en las economías. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar a los taxistas, a las políticas de montarse en un taxi. Es un experimento muy interesante para las personas que están interesados en los experimentos psicológicos. Es como algo que le estamos dando como un consejo de gente que cree que es experto en algo que es una habladuría, algo que usted puede decir que tiene más información más exacta. Entonces la persona, cuando usted se da cuenta, la persona le da a usted más consejos acerca de la persuasión política, que ustedes deben escucharlos a ellos. Y eso es un buen ejemplo de las creencias en acción. Yo quiero enfatizar más adelante en eso, pero quiero enfatizar ahora en que hay muchas formas de seguir esto por diseño. Tenemos que ser menos polarizados y más tolerantes. Podemos ser más felices simplemente diciendo las cosas que nos hacen felices. Y la forma en que lo hacemos es diseñando entre nuestros medio ambientes, en nuestro contexto de vida, y en políticas y entre los lugares de trabajo. Entonces,
dé el primer paso atrás por un momento. Primero, hace algunos años, en 2010, cuando se hizo la colisión en el Reino Unido, y estábamos en una oficina. Y entonces estábamos leyendo un periódico, un reportaje con una lista de efectos que cambiaban las mentes en la gente. Eh, Era MindSpice. Es como una lista. Y cualquiera de ustedes, con cualquier tipo de experiencias que tienen acerca de la salud o en la industria de la aviación, tienen listas que seguir que tienen efectos poderosos. En la industria de la aviación, por ejemplo, cuando va a despegar un avión, ellos tienen todas las listas de instrumentación. Entonces, con el copiloto empiezan a decir revisado, revisado, y entonces usted se familiariza con su lista, que es bastante simple, la operación, las cosas que son obvias. Y quiero hacer esto en un punto muy importante. Lo obvio es lo que nosotros necesitamos hacer para mejorar. Es obvio, pero está sobrecargado. La mayoría de las veces, cuando el piloto pierde al copiloto, es cuando estamos poniendo, por ejemplo, atención a algo que está frente a nosotros, para asegurarme que los instrumentos están todos funcionando. Y tengo que quitarme a mí mismo del contexto de otras cosas que son sustancialmente importantes. Entonces, no desestimemos nuestras listas, porque hay cosas que son muy simples en una lista, cintas muy simples, listas muy simples. Y nosotros, en nuestros trabajos, podemos ver lo que está enfrente de nosotros y se nos olvida mirar las cosas desde atrás y dar una visión sustancial a lo que importa en completo, en totalidad. Entonces, acabo de venir con una lista para los efectos de la mente que nos pueden ayudar en los ambientes diseñados para hacer las cosas más fáciles para nosotros, para escuchar a la gente con la cual no estamos de acuerdo, para poder enfrentar problemas significativos. Yo debería decir que creo firmemente que las sociedades que funcionan bien tienen una distribución de diferentes tipos de personas, incluyendo las personas que piensan diferente a nosotros. Y eso es un riesgo en vida. Pero déjenme explicar este punto. Si todos nosotros estuviéramos extremadamente recelosos, si todos estuviéramos demasiado precavidos, nunca haríamos cosas. Entonces, en la sociedad necesita la distribución de personas. Algunas personas pueden tomar más riesgos que otras. Y entonces, para poder resolver problemas fundamentales, necesita la distribución de las creencias para que la gente que está en medio de las crisis, que puedan decir que son como lunáticos. Algunas veces estamos viendo los márgenes que ya estamos listos para desechar y viene alguien que los toma muy en serio. Entonces, el funcionamiento correcto en la sociedad es saber distribuir las perspectivas y las creencias. Y lo que necesitamos abrazar es abrazar las diferencias, las perspectivas. Y nuestro ambiente nos recuerda que somos basados en el contexto, más que en el conocimiento. Usted hace decisiones todos los días, más que todo que se hacen automáticas.
Estamos influenciados por el contexto alrededor de nosotros y una de las cosas, las maneras más significativas de escuchar a las personas con las cuales estamos en desacuerdo es a través del humor. En particularmente, hay algunos estudios que hicieron que hay algunos ambientes muy conflictivos. Y es típico que en el momento que cuando hay un conflicto, cuando las perspectivas del otro lado están hechas con humor, la gente escucha más. Los errores. Hay una gran desconexión acerca de lo que sabemos en nuestra vida personal y lo que aplicamos en nuestro lugar de trabajo. Si yo le pregunto a usted qué ha aprendido más en su vida, usted probablemente me va a decir las cosas en las que ha tenido éxito y todo. Pero si usted aprende de algo, es de los errores. Una conversación de adultos, en el lugar de trabajo y en círculos políticos reconoce que no todo el tiempo tiene la razón y hay un proceso de salud. Algunas cosas fueron buenas, otras cosas no salieron bien, pero aceptar el hecho de que no tenemos la razón todo el tiempo es una parte muy importante del aprendizaje y de aprender acerca de los cambios que estamos enfrentando día. Tenemos que construir y manejar los errores. En la industria de la aviación, yo siempre traigo esto a colación, en la industria de aviación se aprende con errores, lo mismo que en la parte forense. Estamos aprendiendo lecciones de ellos, de los cuidados de salud, pero se aprenden de los errores que cometemos. Tenemos que aceptar más los errores, los enlaces. Cualquier que sea su política, cualquiera que sea el sistema político en Colombia, es más que en lugar de enlazarnos más, nos divide, nos hace diferentes. Y en cuanto a un discurso político, las cosas que nos unen, y no todo en detalle, pero la mayoría de las personas creen que deberían priorizar los servicios de salud con otros recursos. Y les voy a decir algo en relación a la razón, porque es una de las cosas más cerebrales de estos elementos. Es la que está basada en la evidencia. Y esas son las buenas narrativas. Las historias son muy poderosas y significantes y estamos desestimando el poder de las historias. Nosotros creamos narrativas acerca de nuestras experiencias personales, tal vez también en la política pública también. Otra de las cosas que los académicos les gusta hablar es que la política establece evidencias. Y se trata también de que las evidencias se presentan a través de los académicos para que sean escuchadas y hacer la evidencia afecta el abrazo. Todos somos criaturas emocionales que respondemos de manera emocional. Hay algunas veces racionales, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces es irracional y usted necesita una retroalimentación para saber si usted está siendo sustancialmente racional. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es tomar un poco más
de ese odio emocional fuera de nuestras conversaciones para poder hacer algo que nos envuelva un poco mejor, calmarnos un poco, no ser tan histéricos, dejar que la otra persona salve el mundo porque es esta, para un... Si usted quiere leer algo en Twitter o en X, tome una respiración profunda y usted probablemente va a mandar un Twitter más medido. Tiene que tener conciencia del tiempo. La reunión es la diversidad. Y una de las cosas más importantes es algo que usted tiene que pensar de aquí en adelante, como si usted tomará lugar en su sistema, es involucrarse en lo académico a través de la colaboración. Nosotros no podemos tener una academia libre de problemas porque tenemos una serie de conocimientos que deben ser estudiados en primer lugar, como por ejemplo la calidad. Voy a hacerles una pregunta científica. Es decir, ¿cuál es la razón equitativa de la ley? Depende de la calidad y el énfasis que se hace acerca de lo que se reporta a usted mismo, de las medidas, y usted puede tener no pretenda que usted tiene un objetivo sin ajuste. Tenemos que venir juntos a resolver y tratar los problemas acerca de nuestras diferencias y los procesos sin colaboración, en lugar de pretender que nosotros sabemos todas las cosas objetivamente. Y finalmente, en la exposición. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es que la gente que está en desacuerdo con usted tiene que pasar tiempo con ellas. Esto es probablemente lo más sabio que se puede hacer, porque le recuerda a usted las otras cosas que las hacen similares al hecho de que nosotros hacemos errores. Tenemos una tendencia, particularmente en las interacciones en línea, de separarnos de otras personas. Eso tal vez nos hace sentir bien en un tiempo corto, pero no a largo plazo. Entonces, lo que yo quiero decir es que en algún grado, con los elementos del abrazo, no podía resistir la idea de decir algo acerca de la salud y la felicidad, que es algo que lo que yo sé que está más en el ojo del público. Entonces, teniendo una transición entre la felicidad de la economía y la pregunta sustancial en qué es lo que la gente quiere acerca de si quieren ser felices o sea saludables, ¿qué escogerían? Entonces, esto es algo que nosotros publicamos hace algunos años. ¿Usted escogería ser feliz? Y les pusimos algunos escenarios a las personas en el Reino Unido. Les dimos algunos escenarios donde básicamente tenían que escoger entre diferentes vidas o juzgar cuál vida era mejor. Y vidas en que eran altas en felicidad y bajas en algunas otras cosas, o bajas en felicidad y altas en otras. Por ejemplo, usted podía ser muy exitoso en su carrera, pero era miserable, o no eras exitoso en su carrera, pero feliz. Entonces, la mayoría de la gente prefirió ser feliz más que cualquier otra cosa. Y lo que es interesante es que en una gran cantidad de personas, nosotros preferimos ser saludables que felices.
estos desafíos entre la economía y la felicidad, debe haber algo que está ocurriendo. Entonces, tenemos que hacerle un seguimiento. Y yo pienso que esto es una expresión más profunda de lo que podría ser más importante para la gente, si es feliz o saludable. Y nosotros pensamos que una de las razones por las que la gente escogió ser saludable en lugar de ser feliz es que le dimos a la gente información de hechos acerca de eso. Y esta información en los porcentajes condicionó cuando la gente se le dijo que usted no puede ser feliz si no está saludable. Entonces, hubo una gran cantidad de personas que escogió ser saludable en lugar de feliz. Pero cuando estamos escogiendo para alguna otra persona, como para un amigo, ellos querían que la otra persona sí fuera feliz. Entonces hay una preferencia más fuerte acerca de la felicidad de la otra persona. Pero la conclusión sustancial acerca de esto es que la salud importa. Hay un número significativo de personas a los que les importa la salud. Y hay un desafío muy difícil. Y es fundamentalmente el objetivo de la política pública. Probablemente lo que estamos hablando de que ustedes no están muy lejos de la marca si ustedes se enfocan en el sistema de salud y de las políticas públicas. Lo que yo quiero hacer es ¿cuál sería el objetivo de las políticas públicas? Y quisiera hacer una pregunta un poco más directa. ¿Qué trabaja para mejorar la salud y la felicidad de la población mundial? Yo pensaría que estaría en desacuerdo porque la vida del mundo no se puede medir en salud y en felicidad. Algunas personas prefieren una o la otra, pero estamos haciendo un buen trabajo en acerca de lo que es mejorar el modo de vida de los miembros de la sociedad. Y entonces, ¿qué pensamos que sabemos? ¿Qué les puedo yo decir que ustedes ya saben? Es que es obvio, pero lo han pasado de alto. Ustedes pueden estar en una situación de ceguera, ignorando algunas cosas que están frente a usted. Entonces, de un paso hacia atrás. Hay 5 cosas muy importantes que deben ustedes pensar basados en una nota que yo tengo en el computador, que lo ve todos los días, que cuando la ve se le olvida que para qué la está haciendo. Entonces, estos son los 5 determinantes de la salud y la felicidad para esta gente. 1, reducir la pobreza. Absolutamente debemos reducir los niveles de pobreza. Reducir la soledad e incrementar las conexiones. Estas son cosas que ustedes ya saben, simplemente que las estoy anotando para que ustedes no las pasen por alto, porque esto tiene un efecto en la salud. Y usted puede mejorar la expectativa de vida de una persona porque la soledad es una de las cosas que marca la expectativa de vida fisiológica
y psicológicamente. Hace daño no conectarse con otras personas. Incluso si usted es introvertido y no está cerca de otras personas, necesita tener a alguien con quien hablar. No es para que le guste la gente, es estar lejos de la gente. Nosotros somos animales sociales y debemos estar constantemente en conexión. Es fundamental para la condición humana. Y yo les iba a preguntar a ustedes a una pregunta de felicidad, como ¿usted tiene alguien a quien pueda hablarle acerca de alguna cosa? Y si la respuesta es no, entonces que esa persona, usted se da cuenta que la vida de esa persona no va bastante bien. Entonces podemos hacer el ejercicio para que hay pocas conexiones. Yo particularmente tengo algunos problemas que tengo que enfrentar acerca de la población. La parte de la parte de que la gente no quiere usar nuestros servicios psicológicos, tener como un ejercicio, hacerle presión a la gente para que tengan el estilo de vida que usted piensa que les va a hacer felices a ellos. Tenga mucho cuidado con la paternalización, porque eso no funciona si estamos imponiendo lo que pensamos que es bueno para otra persona. Hay que tener una distribución en diferentes épocas. Pero hay algunas personas que están más motivados por vivir la vida más larga y saludable que puedan, pero otras personas no. Y es completamente racional que la gente tenga diferentes creencias acerca de lo que hemos diseñado. Tenemos que estar alerta acerca de las políticas públicas y las diferencias entre los individuos y las diferencias entre los grupos también, al igual que los individuos. Y finalmente, quiero hablar de la salud mental. En cada jurisdicción la salud física es más importante, pero en algún lugar hace 20 años en el Reino Unido eso ya no está pasando. Si usted experimenta una salud física adversa, será tratado en el NHS rápidamente, en semanas, días. Pero si usted tiene un problema de salud mental, usted puede esperar años para acceder a un servicio. Por ejemplo, si usted tiene un desorden alimenticio, anorexia, bulimia, cualquiera de estos problemas de salud, usted tiene que morirse antes de que tenga acceso a un servicio. Eso es lo que pasa la mayoría del tiempo. Es tiempo perdido. Cualquier que sea el sistema de salud en el que usted está viviendo, la salud mental debería ser una prioridad, y no solamente porque importa sustancialmente, sino porque son otras cosas que queremos que la sociedad sea mentalmente saludable, porque son más productivos, pueden trabajar mejor, y son cosas que deben ser tratadas como la tormenta perfecta. Tenemos que identificarla. Es suficiente de eso. Ahora solamente quiero decir una cosa, de que deberíamos estar más reunidos. Es obvio que las cosas están en un silo mental. Nosotros somos personas que se conectan, deben hacer intervenciones para conectar más la mente y el cuerpo. Una aproximación de articulación de esto es absolutamente fundamental. Y finalmente, necesitamos
Necesitamos ver dónde comencé. Los derechos de fertilidad son insostenibles y en la población en muchos días la experiencia de vida va a ir reduciéndose porque esto no puede continuar así. Tenemos que tener una conversación. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Cómo podemos trabajar en la población adulta? Debemos tener más migrantes. Tenemos que llegar a las políticas y al discurso y de enfrentar estos desafíos y estos beneficios acerca de estas decisiones. Desafortunadamente, este trabajo de economista toca hacerlo de manera de freelance. No estoy obteniendo nada de esto. Les agradezco mucho su atención.